Bueno, en esta clase de historia que les estoy grabando para que ustedes la puedan ver más de una vez si es que es necesario, vamos a hablar sobre la segunda parte del gobierno militar y en particular sobre la constitución política de 1980, que es un tema que ha estado muy sobre la contingencia antes del coronavirus, ¿cierto? En torno al estallido social se habló mucho sobre el cambio de la constitución, sus características y es un poco lo que vamos a hablar nosotros también en esta clase. ¿Ya? Para eso, nosotros vamos a ir trabajando en este caso la dictadura militar, ¿cierto? En la segunda parte. Ya, ese es nuestro fin en esta clase. Para eso, contarles que el objetivo son dos, ¿cierto? Caracterizar el periodo de dictadura militar en 1980 en Chile, porque vamos a hablar no solo de la Constitución, sino de otro ámbito, y caracterizar la Constitución de 1980. ¿Ya? Bueno, uno de los ámbitos más importantes tiene que ver con las relaciones internacionales que tuvo Chile, ¿cierto?, durante este periodo, ya relaciones internacionales donde podemos hablar de cómo se relacionaba Chile con sus vecinos, pero también con países como Estados Unidos, como en este caso las grandes potencias del mundo. Ya, en el caso de Chile, ya en general, después del golpe militar fue entre comillas mal visto que se haya roto el proceso democrático, cierto, de un presidente como Salvador Allende a través de un golpe de estado. Por lo tanto, hubo una serie de países que sencillamente van a cortar relaciones internacionales con Chile, cierto, con la intención de castigarlo o de manifestar molestias por el golpe militar que había sucedido. Ya en este caso aparece la figura de Hernán Cubillos como ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, ¿cierto? Y él lo que busca es mejorar la imagen de Chile en el extranjero. Ya una imagen que estaba muy deteriorada, sobre todo por la violación a los derechos humanos, por la detención ilegal de personas, qué sé yo. Abajo, en las imágenes que tenemos abajito, ya aparece tres presidentes de Estados Unidos, entendiendo que la persona que está a la derecha es Hernán Cubillos, y quienes son Richard Nixon, ya Gerald Ford y Jimmy Carter, tres presidentes de Estados Unidos. En el caso del primero, de Nixon, él ve con buenos ojos en una primera instancia la intervención militar en Chile, ¿cierto? En plena Guerra Fría, Estados Unidos lo que no quería era que en Sudamérica hubieran gobiernos de izquierda. Gerald Ford ya comienza a enfriar un poco las relaciones de Estados Unidos con Chile, ¿cierto? Y comienza a cortar la venta de armas y de algunas otras ventas que se le hacían, ¿cierto?, a nuestro país. Y ya con Jimmy Carter las relaciones entre Chile y Estados Unidos se enfrían totalmente, sobre todo por dos situaciones. Una, por el atentado que realiza Chile en Washington, ¿cierto?, haciendo volar un auto y asesinando a un ex participante del gobierno de Salvador Allende, que ya habíamos visto en la clase pasada, pero también en este caso porque Jimmy Carter defiende el tema de los derechos humanos y ciertamente Chile en ese periodo estaba violando los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, de alguna forma va a ser mal vista que Jimmy Carter va a mirar bastante mal a Chile durante ese periodo. ¿Ya? Ahora, con Perú ya las relaciones van a ser bastante frías. Ya ahí tenemos a Velasco Alvarado, que es el líder de Perú, también un líder militar en el periodo, y van a ser bastante frías, entendiendo de que Velasco Alvarado está siendo apoyado por la Unión Soviética o por la izquierda, y Chile tiene un gobierno de extrema derecha, por lo tanto no van a ser muy agradables esas relaciones. Pero con Bolivia esas relaciones van a ser bastante estrechas. Ya Hugo Banzer, que es la persona que aparece ahí al medio, ¿cierto?, y con la cual también en la imagen de arriba Pinochet se da un abrazo, van a ser bastante más cercanas.
Tanto así que el abrazo que ustedes ven arriba se llama el abrazo de Charaña y se da en el marco de un encuentro que hay entre los gobiernos de Bolivia y de Chile, en el cual en algún momento Chile le promete a Bolivia una salida soberana al mar, que es el mapa que ustedes están viendo abajito. Ya en eso se proponía crear un corredor, ¿cierto?, entre Perú y Chile, por el cual Bolivia pudiera pasar, en este caso, o tener salida soberana al mar. Finalmente esta situación nunca se da, principalmente por la oposición de Perú, pero también porque Chile tampoco hizo mayores esfuerzos para facilitar la salida boliviana al mar. Esta fue una de las razones que utilizó Evo Morales cuando demandó a Chile por una salida soberana al mar, esta promesa, entre comillas, que había realizado Augusto Pinochet. ¿Ya? En el caso de Argentina, las relaciones fueron bastante malas en este periodo, principalmente por la lucha por estas tres islas que aparecen en el extremo sur de Chile, ¿cierto?, al sur de Puerto Williams, esta isla llamada Picton, Lennox y Nueva. Estas islas tienen la particularidad de que están entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y le daban la posibilidad a Chile de tener presencia en ambos océanos. También le pasaba lo mismo a Argentina, ya le daba la posibilidad de tener presencia en ambos océanos. Entonces era una zona estratégica, ¿cierto?, en pleno extremo sur del país, cuando todavía no era bastante común que los barcos para pasar de un océano a otro pasaran por este paso. Por lo tanto, de alguna forma eran islas que a ambos les interesaban. Y esto fue un problema para Chile y también para Argentina porque creó rencilla entre los países. Finalmente, estas relaciones llegaron a un arbitraje, ¿cierto? Le pidieron a la corona británica, en este caso a la reina, que pudiera decidir si esas tres islas le pertenecían a Chile o le pertenecían a Argentina. Finalmente, el fallo de la reina fue que las tres islas en 1977 eran chilenas, ¿cierto? Argentina al año siguiente desconoce el fallo y comienza a movilizar sus tropas al extremo sur de su país para poder, en este caso, entrar en conflicto con Chile. Chile hace lo propio, ¿cierto? Y se movilizan tropas donde estuvo, se dice hoy día, a pocas horas de que Chile y Argentina entraran en un conflicto armado, en una guerra. Ya, guerra que por supuesto a ninguno de los dos países le hubiera servido mucho, ya que si bien estas islas son estratégicas, no tienen mayores riquezas. En este caso, el tener esta isla es una situación estratégica y casi de honorabilidad. Son islas que están prácticamente deshabitadas. Ya, finalmente el conflicto no se da por la intervención del Papa Juan Pablo II, ¿cierto?, quien envía al cardenal Antonio Zamoré a negociar entre ambas naciones, a mediar entre ambas naciones, con lo cual se logra un acuerdo. ¿Ya? También en Argentina, en la época, quienes controlaban el país era una junta militar, y justo en el año 78 esta junta militar comienza a colapsar, ¿cierto?, a perder el poder, lo cual ayuda aún más a que el conflicto vaya bajando de decibeles, el conflicto con Chile, con lo que le permite de alguna forma salir bien parado a Chile en la negociación, y estas islas quedan en este caso para Chile. De allí que hablemos que hoy día que Chile es el país que está más al sur del planeta Tierra, porque es el que tiene las últimas, ¿cierto?, partes del territorio continental antes de llegar a la Antártida. ¿Ya? Entonces por eso hablamos de que somos un país, el último país del sur del planeta. ¿Ya? Este conflicto está muy bien reflejado en una película llamada Mi Mejor Enemigo, ya que es una película chileno-argentina, es una película que refleja bastante bien la situación, y yo también les propongo estos días que tienen bastante tiempo, a lo mejor si la pueden descargar o si la pillan por ahí por YouTube la puedan ver, porque explica bastante bien lo que sucedió en ese conflicto. ¿Ya?
Ahora bien, la refundación del régimen de Pinochet, durante este mismo periodo, entre el 78, 79 y 80, se da cuenta de que tanto la presión internacional como la presión interna lo llevan a tener que cambiar un poco su forma de gobernar, pero también de cómo Chile estaba enfrentando este periodo, ¿ya? Y para eso hay dos principales cambios, ¿ya? Un proyecto político-militar, ya un proyecto en el cual Pinochet, en este caso a través de un discurso en una localidad llamada Chacarillas, de alguna manera dice cómo van a ser los pasos o el camino del régimen militar los próximos 10 años, ya desde el año 80. Aparece una ley de amnistía, que ya conversaremos de ella. Ya hay cambio en la Junta de Gobierno, salen algunas de las personas que acompañaron a Pinochet en el golpe militar y se integran otras. Ya surge la Constitución de 1980, que busca de alguna manera refundar el país, y el surgimiento de una oposición, ¿cierto? Esta oposición que busca de alguna manera quitarle el poder a Pinochet, ¿cierto? Castigarlo. Perdón. Y en el fondo oponerse a lo que estaba pasando en Chile, ¿ya? Y por otra parte aparece el modelo económico que se había estado estableciendo desde el año 75, ¿cierto? Este modelo neoliberal que viene entre el año 78 y el año 80 va a situar sus raíces, ¿cierto? Y que el 82 comienza a tener graves problemas, ¿ya? Y en ese sentido tienen que reformar un poco este modelo, ya, para enfrentar una crisis que va a ser bastante grande, sobre todo una crisis bancaria bastante grande que va a suceder en el año 82. En el discurso de Chacarillas, ya que está una imagen real del discurso a la izquierda, ¿cierto? Y a la derecha hay una caricatura de lo mismo, donde podemos ver a personajes como Chadwick, ex ministro del Interior de Piñera. Tenemos también a Joaquín Lavín, que es alcalde de la comuna de Las Condes en la actualidad y que aparece bastante en televisión, en los matinales este último tiempo. Bueno, son parte de los jóvenes en esa época que estuvieron en ese discurso, personas que representan a la derecha, ¿cierto? Y lo que se busca de alguna manera en este discurso es, como les decía, dar los pasos a seguir de cómo se va a gobernar los próximos años nuestro país, ¿ya? Ese es el discurso de Chacarillas. No nos vamos a detener mucho más en ello por una cuestión de tiempo. La ley de amnistía de 1978. ¿Qué es esta ley? Esta ley establece que todos los delitos cometidos por los que estaban en contra del régimen de Pinochet o el propio régimen de Pinochet, ya la propia dictadura, ocurrió entre el año 75 y el año 78, iban a ser perdonados, iban a ser, entre comillas, no investigados y no castigados, ¿ya? Esa es una ley de amnistía. En el fondo la amnistía tiene que ver con perdonar lo que se ha hecho, proteger a los que lo hicieron, ¿cierto? Para no tener que perseguirlo en este caso. Obviamente que era para proteger a las personas de su propio gobierno que habían causado daño a los derechos humanos, ¿ya? Y además se termina con la Dirección de Inteligencia Nacional, ¿cierto? Que era este brazo de investigación, de persecución que tenía el régimen militar, y aparece la CNI, ya el Centro Nacional de Información, que viene a suplir a la DINA y cumple un rol más o menos similar en términos de perseguir a aquellos que estaban en contra del régimen de Pinochet, ¿ya? Y llegamos a la Constitución del 80. Ya, este es un tema que a mí me interesa que lo tengamos bien claro. La Constitución del 80 es una constitución que se hace o nace dentro de una dictadura militar, y quizás ese es
principal problema de la Constitución, que surge no democráticamente, entendiendo que en Chile nunca en su historia las constituciones han sido democráticas. Desde la primera constitución o intento de constitución de José Miguel Carrera, pasando por las constituciones de los ensayos constitucionales, en este caso entre 1823 y 1831, siempre en Chile las constituciones en este caso fueron hechas por un grupo pequeño de personas, generalmente de clase acomodada, ¿cierto? En el cual se buscaba dar un orden al país. Ya ese fue siempre más o menos cómo se construyeron las constituciones. Por eso este proceso de buscar hacer una constitución en el cual participen todas las personas es algo nuevo, algo que Chile nunca ha vivido, ya, y que resulta interesante poder profundizar sobre ese tema. Seguramente lo haremos en las futuras clases, ya. En este caso, esta constitución de 1980 estuvo se le encargó a una comisión llamada como Comisión Ortúzar, por la persona que lo presidía, lleva ese nombre, ¿cierto? Poder diseñar un bosquejo de una nueva constitución. Allí quizás uno de los principales interventores de ese bosquejo va a ser Jaime Guzmán, ¿cierto? El que crea después la UDI, este senador que asesinan en democracia, ¿cierto? Que hablaremos de él más adelante, ¿ya? Esta constitución en su origen posee 14 capítulos y 119 artículos, ya. Una constitución lo que busca es delinear cómo va a trabajar el Estado, ¿cierto? En la ley fundamental del Estado, pero en las constituciones, que ese librito que aparece ahí, no están todas las leyes de Chile, sino que están las principales leyes que controlan al Estado, ¿ya? Obviamente que el resto de las leyes que surgen en otros documentos y están en otros libros no pueden contradecir a la Constitución. Ya la Constitución es la máxima ley del Estado y cualquier otra ley que se cree debe de alguna manera respetar los principios que da la Constitución. Ya, pero de eso hablaremos más adelante. Esta Constitución es una Constitución autoritaria. En su origen es una constitución que trata de controlar la democracia, que no da libertades abiertamente, sino que las controla. Por ejemplo, declara ilegal todas las doctrinas totalitarias, ya, o fundadas en la lucha de clase, por ejemplo, el marxismo, ya, y con ello el Partido Comunista y parte del Partido Socialista, ¿cierto?, que se fundan en este pensamiento marxista. El Poder Ejecutivo tiene un presidente, ¿cierto?, que dura 8 años, que no tiene una reelección inmediata, pero que sí tiene muchas atribuciones. Ya el presidente, por ejemplo, puede nombrar a los comandantes en jefe del ejército, el presidente puede nombrar a algunos o proponer a algunos jueces de la Corte Suprema, ya puede nombrar senadores designados, es decir, puede ubicar personas estratégicamente en los otros poderes del Estado, no solo en el Poder Ejecutivo, ¿ya? Los poderes legislativos, en el Poder Legislativo, los senadores son electos, pero también hay un grupo que son vitalicios, ya, o sea, que duran hasta que se mueran en el cargo, y aparecen estos senadores designados, que son estas personas, ¿cierto?, que llegan al Senado no por votación popular, sino porque el presidente de la República los nombra, ¿ya? El Estado subsidiario, que es otra parte de lo que marca esta Constitución, es quizás también el tema más polémico que ha surgido en este periodo cuando hemos ido analizando la Constitución como país, ¿ya? Los senadores no deben participar en actividades económicas, ¿ya? Los senadores. El Estado no debe participar en actividades económicas que puedan desarrollar los privados. Esa es una parte muy polémica, porque deja la libertad de que el privado se haga cargo de ciertas acciones que el Estado debería ser garante. Por ejemplo, la salud, la educación, el bienestar social, los servicios sociales,
los servicios, en este caso relacionados con el agua, la electricidad. Esta parte de la Constitución abre el camino a que los grandes empresarios puedan adueñarse de parte de la riqueza que tiene nuestro país y que el Estado debería poder, en este caso, hacerse cargo y poder administrar de una mejor forma. La gran diferencia entre que el Estado y un privado se haga cargo de algo es que el Estado no tiene fines de lucro, el Estado no busca enriquecerse, ¿ya? Porque el Estado es una institución pública que pertenece a todos los chilenos, no pertenece a una persona en particular. El presidente de la República no es dueño del Estado, ya, él lo administra, pero cuando él deje de ser presidente y lo cambien, va a ser otra la persona que lo va a administrar. Mientras que un privado sí busca lucrar, sí busca enriquecerse, ¿cierto? Y ciertamente que esta parte es quizás la parte más polémica de nuestra Constitución, ya el que dar paso a que el mundo privado pueda, en este caso, participar de aquellas actividades económicas que son estratégicas para nuestro país, ¿ya? ¿Cómo se financia entonces el Estado si no va a participar de actividad económica? A través de los impuestos, ya, a través de los impuestos a las personas y también el impuesto a las empresas, ya, y el impuesto a los productos, que vamos a hablar de eso bastante más adelante durante el semestre, cómo el Estado recoge los impuestos, qué tipos de impuestos hay y todo lo demás. Ahora, en este periodo también surge la oposición, ¿ya? La oposición, en este caso, es una oposición que busca proteger de alguna forma a las personas que estaban siendo perseguidas por el gobierno militar, ¿ya? Surgen agrupaciones que buscan a las personas que fueron detenidas, que fueron desaparecidas o que fueron ejecutadas, ¿cierto? O también a las que están presas en el periodo militar, ¿ya? Y allí quien juega un rol fundamental para ayudar a estas personas es el cardenal Raúl Silva Enríquez, un cardenal de formación salesiana, ¿cierto? De hecho, la Universidad Salesiana en Chile lleva su nombre. El cardenal Raúl Silva Enríquez crea la Vicaría de la Solidaridad, ¿cierto? Que es una institución que está al alero de la Iglesia Católica y que presta ayuda, protege a las personas que estaban siendo perseguidas por el régimen militar. Va a ser probablemente durante los primeros años la gran oposición que va a tener Pinochet, ya en una primera etapa. Y va a ser intocable por el gobierno militar, o sea, sí o sí va a haber un roce entre ellos, principalmente porque Pinochet es muy católico, muy devoto, y ciertamente que el líder de la Iglesia Católica en ese momento era el cardenal Silva Enríquez, por lo tanto es una oposición que le cuesta un poco a Pinochet poder lidiar con ella. Ya, pero de todas maneras van a haber sacerdotes, ¿cierto? Van a ver curitas que también van a ser perseguidos por el rol que cumplían a ayudar a estas personas que estaban siendo perseguidas por el gobierno militar, ¿ya? Es decir, que en esa época los salesianos también juegan un rol bastante fundamental ayudando a las personas, independiente del color político, si fueran de izquierda o de derecha. Su fin era ayudar a las personas que estaban más vulnerables o que se les estaban pasando a llevar sus derechos en este caso, ¿ya? Llegamos al modelo económico. El modelo económico chileno, ya el que se instala es este modelo económico neoliberal, también conocido como la economía social de mercado, ya donde el Estado, como ya lo habíamos dicho antes, la Constitución no es propietario de los medios de producción, ya, sino que estos pasan a manos de los privados, ya. En Chile eso se quedó escrito en una serie de documentos llamados El Ladrillo, ¿cierto? Promovidos por economistas que habían estudiado en la Universidad Estadounidense de Chicago, conocidos como los Chicago Boys. Entre esos destacan Álvaro Bardón, Pablo Barahona, Sergio de Castro, entre varios otros, ya, los que de alguna manera promovieron este modelo económico en Chile. Siendo Chile el primer país neoliberal del mundo, donde nos utilizaron casi como un laboratorio para ver si este modelo funcionaba o no funcionaba, ya
Este modelo implicó algunos cambios, como terminar con la reforma agraria y devolverle las tierras a sus antiguos propietarios o quedar en manos del Estado o venderlas para que se privatizaran, ¿cierto? Privatizar muchas empresas estatales, las más importantes, las empresas relacionadas con la electricidad, con el agua, con la generación de la energía en general, con la química, por ejemplo, con los procesos en todo lo que tiene que ver con la extracción del cobre. Ya, lo único que no se privatizó fue Codelco. O sea, cuando yo hablo de la extracción del cobre me refiero a Sokimich, que es esta empresa que procesa parte de lo que se extrae del cobre, y la Sociedad Química de Chile busca también, ¿no?, otros elementos químicos, pero sobre todo Codelco no quedó en manos de privados, ya, sino que quedó en manos del Estado, pero sí se abrió la posibilidad de que los privados también comenzaran a trabajar en la minería o en la gran minería del cobre de Chile. Ya se pierde un poco ese concepto de nacionalización del cobre, dándole la posibilidad a los privados que también intervengan. De allí que desde Farcas hasta Luxich haya muchos empresarios chilenos que tengan mineras y que extraigan, en este caso, parte de la riqueza que nos pertenece a todos, pero que lo hace rico solo a ellos, ¿ya? Y en la imagen de la derecha tenemos a un empresario, ¿cierto?, que se está comiendo el mundo y que le está dando las migas a una persona, ¿cierto?, pobre. Bueno, esto es un poco lo que pasa con este modelo económico neoliberal, ¿ya? El modelo económico chileno que busca instalar Pinochet hace una serie de reformas. Ya en el sistema de salud aparece FONASA, ¿cierto?, que es el Fondo Nacional de Salud, que es la salud pública donde el Estado interviene, ¿cierto? Pero también aparece la ISAPRE, ¿ya? La salud privada, estas empresas privadas que también en este caso proveen de seguros de salud a las personas, ¿ya? Y el único sistema donde si tú te enfermas te van cobrando más. O sea, es muy raro porque se supone que ellos deben cuidar la salud de las personas, pero no quieres que te enfermen, entonces es muy raro, ¿ya? La reforma previsional, ya aparece el INP, el Instituto de Normalización Previsional, ya, que también es estatal. O sea, perdón, desaparece este Instituto de Normalización Previsional, INP, y aparece las administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP, ¿cierto?, que son privadas. Aparece también la Caja de Previsión de Defensa Nacional, la CAPREDENA, ¿cierto?, que es estatal. La CAPREDENA está pensada para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile principalmente, que siguen con un modelo donde el Estado es garante de sus recursos, mientras que el resto de los chilenos, todos, me incluyo, estamos en este sistema que son las AFP. Este sistema, que es privado, toma los ahorros de las personas a través del sueldo que estas personas van recibiendo, se les quita un porcentaje, ¿cierto?, que son estos ahorros, y estos ahorros lo invierten en distintos negocios a nivel nacional e internacional la AFP. Y cuando una persona llega a la edad de jubilación y necesita estos ahorros para poder vivir, la AFP los comienza a devolver, pero con cifras muy muy bajas, pensiones muy muy bajas, muy miserables, ¿cierto? Y aquí es muy muy particular lo que sucede. Si una AFP gana dinero, ya no traspasa esa ganancia a las personas con el dinero de esas personas, gana el dinero pero no traspasa esa ganancia. Pero si una AFP pierde dinero, esa pérdida sí se las traspasa a las personas, ya. O sea, cuando ganan la AFP, pero cuando pierden las personas. Entonces ahí hay un tema que obviamente no es justo y no está bien. Además de eso, si una persona muere antes de sacar toda su plata de ahorros de la AFP, no es necesariamente esa plata se devuelve, sino que muchas veces esa plata queda para la propia AFP, ¿cierto? Y es como topón para adentro, o sea, te moriste antes de que yo te devolviera todo tu ahorro. Ya, por lo tanto es muy polémico y es un mal sistema. Ya el sistema de AFP en Chile es un mal sistema y tendremos el tiempo también de hablar de él más adelante. En la educación superior
Las universidades públicas fueron regionalizadas, ¿cierto? En este caso se le dio la posibilidad de que a través de distintas comisiones regionales pudieran trabajar, y se crean las universidades privadas. Ya ahí aparecen universidades como la Andrés Bello, como la Universidad San Sebastián, entre otras universidades. Aparecen los institutos profesionales, ya, y aparecen los centros de formación técnica, los CFT, ya. Se municipaliza la educación pública, ¿cierto? La básica y la educación media dejan de ser parte del Estado y pasan a ser, en este caso, parte de las municipalidades, con lo cual se le quitan ciertos poderes y atribuciones y también financiamiento a los establecimientos, a los colegios, a la educación en Chile, ¿ya? Y también se abre el paso para que aparezcan los colegios particulares subvencionados y los colegios privados o particulares. ¿Ya? Es un modelo que se caracteriza por generar una gran desigualdad, este modelo neoliberal, que hablaremos de él largo y tendido en el semestre, ¿ya? Entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores surge una gran desigualdad. Mientras los dueños de los medios de producción, los grandes empresarios, se hacen mega millonarios, los trabajadores no reciben la misma proporción de riqueza que reciben, en este caso, los que son dueños de las empresas, de las fábricas, de las máquinas, qué sé yo, ¿ya? Pero del modelo económico vamos a hablar más adelante, por eso no voy a profundizar mucho más. En cuanto a la crisis de 1980, ya, esta crisis lo que hace es principalmente que los bancos comiencen a quebrar, comiencen a tener problemas con la liquidez del dinero, ¿cierto? Crisis que se arrastra tanto por la instalación del modelo como también por lo que está sucediendo en el mundo con respecto a la economía, ¿ya? Y esta crisis hace que entre el año 81, 82, 83 la economía chilena le vaya bastante mal, sobre todo en términos de inflación, una inflación muy alta, ya un balance fiscal negativo, donde yo le había enseñado que el balance fiscal es cuando yo gasto más de lo que produzco, ya, en este caso, no sé, pues, gasto 2 lucas pero gano lucas, entonces estoy en este caso gastando más de lo que estoy produciendo, ya. Las reservas de dinero también fueron bajando, la deuda pública fue creciendo en este periodo y el balance de pagos fue negativo, es decir, hubo un momento en que Chile no pagó las deudas que tenía con entidades financieras internacionales. Por lo tanto, fue un periodo también que le fue tan mal a la economía chilena que este periodo permite a los que estaban en contra de Pinochet comenzar a organizarse para empezar a protestar. En este periodo surgen las primeras protestas formales en contra del régimen de Pinochet, ya sobre todo los distintos agentes de la izquierda, los distintos futuros partidos políticos, las distintas agrupaciones, ¿cierto?, que representaban a la izquierda en Chile, comienzan a organizarse, a articularse para poder protestar en contra del régimen de Pinochet, ¿ya? Y llegamos al plebiscito de 1988. Ya finalmente, en todo este periodo, el camino iba orientado a que sobre el final de la década de los 80 iba a estar la opción de continuar, que Pinochet continuara con el poder 10 años más hasta el año 2000, o terminara su periodo a fines de 1989, a principios de 1990, a través de elegir un nuevo gobernante, un nuevo presidente. Para eso surgen 2 campañas. Ya el sí, un plebiscito, yo marco 2 opciones, ¿cierto? Sí o no, apruebo o rechazo, qué sé yo. El sí significaba que Pinochet continuaba 10 años más en el poder y llegaba hasta el año 2000 gobernando, y el no marcaba en este caso el fin del gobierno Pinochet y la posibilidad de al año siguiente hacer elecciones en el cual se pudiera elegir a un nuevo presidente para Chile, ¿ya? Mientras que la campaña del sí fue una campaña súper estructural, súper fome. La campaña del no fue una campaña súper entretenida, súper vivida, súper innovadora, y eso llevó a que finalmente la campaña del
del no ganara, ya por un porcentaje bastante alto en comparación al sí, y así publicaron los diarios después, cierto, este triunfo de el no. Ya le ganamos la batalla con un lápiz, corrió solo y llegó segundo, ya adiós general, adiós carnaval, triunfa el no, ya fue un periodo, un momento histórico, ¿cierto? Se acababa con este plebiscito de la dictadura militar que en Chile duró, o en ese momento ya llevaba casi 15 años. Al final va a cerrar en 17 años por el periodo que va a faltar, ¿cierto?, para que Pinochet entregue el poder, pero esto marca ya el principio del fin, valga la contradicción, el principio del fin del gobierno de Augusto Pinochet. Finalmente llegamos a las elecciones presidenciales de 1989, ¿cierto? Se presentan 3 candidatos: Hernán Vigi, que era exministro de Economía de Pinochet, ya Francisco Javier Errázuriz, que era un independiente, ¿cierto?, conocido por su campaña muy particular, Fra Errázuriz, ya, y Patricio Aylwin, que va a ser finalmente quien va a ganar las elecciones de 1989, perdón, ya, y que representaba a un conglomerado de partidos de izquierda llamados Partidos por la Concertación, y que va a ser ese conglomerado político el que va a gobernar Chile por los próximos 20 años hasta el año 2010, ¿cierto?, que gana Piñera su primera presidencia. Ya, o sea, los gobiernos de Patricio Aylwin, después de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, van a pertenecer todos a un mismo conglomerado de gobiernos de izquierda llamados Partidos por la Concertación, que hoy día vendrían a llamarse la nueva mayoría, que es más o menos lo mismo, son los mismos partidos, en este caso los que participan de esas agrupaciones. Patricio Aylwin Azócar, ¿cierto?, va a ser el presidente que le va a tocar este periodo de transición entre el fin de una dictadura y el principio de una democracia, y por lo tanto va a ser un presidente bastante estratégico en su forma de actuar en nuestro país, ¿ya? Antes de irse, Pinochet deja algunas leyes que le permiten de alguna manera o conservar parte del poder, o no castigar a las personas que habían cometido delitos, o asegurarse de que la izquierda no siempre va a tener todo el poder. Por ejemplo, los funcionarios que habían sido contratados en el gobierno militar no podían ser despedidos, ya, o sea, los adeptos a Pinochet no podían ser despedidos. Los jefes de las Fuerzas Armadas no se podían cambiar, ya, sino que ese era todavía algo que solo el comandante en jefe del ejército, que siguió siendo Pinochet, podía hacer. El presidente de la República no podía mandar ni cambiar al comandante en jefe de la Fuerza Armada. Hoy día, en la actualidad, eso sí se puede hacer. Ya el título de capitán general para Pinochet, ¿cierto?, que era este título como yo sigo siendo el que mando el ejército y todo lo demás, aparece un sistema electoral llamado binominal para los senadores y los diputados, cómo se iban a elegir. Es un sistema muy extraño que yo les voy a enseñar más adelante, donde no siempre la persona que saca más votos gana. Ya, de alguna manera este sistema crea una especie de empate político, donde a veces personas que no han ganado en cantidad de votos terminan siendo electos de todas formas. ¿Ya? Pero ahí se los voy a explicar cómo funciona. Prohibición de expropiar las minas de cobre, en este caso, que las que son privadas no se pueden ser expropiadas, siguen siendo de los privados, ya, con la intención de que no solo el Estado intervenga en la gran minería del cobre, sino que también lo hagan los privados. Y surge la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, ya, donde se fortalece la libertad de enseñanza, ya, donde si tú querías crear un colegio lo podías hacer y comenzar a enseñar. Ya ahí aparecen todos los preuniversitarios, por ejemplo, toda esta gama de colegios privados que son muy pequeños, pero que surgen en ese periodo, y se deja como hacia atrás la educación pública, que al no tener dinero y a las personas no cancelar, ¿cierto?, se ven perjudicadas, ya, pero también lo hablaremos con más calma más adelante.
Finalmente, y después de casi 40 minutos de clase, con respecto a responder dudas, mañana yo a las mañana jueves, voy a subirle una actividad breve al curso que espero puedan trabajar y responder en un periodo largo de tiempo. No va a ser solo la entrego mañana, pero va a ser hasta la vuelta de vacaciones que ustedes me la pueden entregar, ¿ya? Y si también hay dudas de lo que les acabo de explicar, me voy a conectar entre las 3:30 y las 4 a través de Zoom mañana, para que ustedes les voy a dejar el link, en este caso en el Classroom, para que ustedes puedan conectarse, los que tengan dudas, los que me quieran preguntar de parte de lo que hoy día yo les he explicado a través de este video. Ya la próxima clase es el 20 de abril, me equivoqué ahí. La próxima clase es el 29 de abril, 29, ya, el 29 de abril. Esta clase el 29 de abril hablaremos sobre el concepto estado, que es el primer concepto que es propiamente de la materia de cuarto medio. Ya les sugiero que los que tengan el libro en su casa, los que se lo llevaron, lean las páginas 13, 14 y 15 del libro. Ya ahora, los que no tienen el texto de historia, yo lo voy a subir en formato PDF a Classroom para que lo puedan leer de aquí al 29. Son 3 páginas, son cortitas, pero sí necesito que lo puedan leer, por favor, ya que eso ayudaría bastante a que podamos avanzar un poquitito más rápido. Ya, muchachos, fue un placer. Ya, esto es una nueva forma de explicarles la clase. No lo quise hacer en vivo con la intención de que ustedes puedan, a través de este video, traspasárselo sobre todo a sus compañeros que a lo mejor no tienen conexión a internet, y a lo mejor dividirlo por partes y subírselo o mandárselo por WhatsApp, qué sé yo, ya, o por correo. Les dejo en el blog también adjunto, en el blog en Classroom les dejo adjunto algunos videos que me parece interesante y que ustedes puedan ver con respecto a la Constitución, ya, algunos más lúdicos que otros. Ojalá los puedan ver, porque siempre va a ser interesante que ustedes se puedan formar de mejor forma. Ya, muchachos, eso, que estén bien y ha sido un gusto. Nos vemos.